Imagina que dejas a tu hija al cuidado de alguien en quien confías. Le das dinero para que se encargue de ella, para que la alimente, la cuide y le dé un techo seguro mientras tú trabajas. Pero semanas después, cuando vuelves a buscarla, ya no hay una niña. Hay un cuerpo, maltratado, quemado, golpeado hasta el alma. Una vida que se apagó lentamente, entre gritos, torturas y un silencio que la rodeó hasta su último aliento. Este no es un cuento, no es una leyenda urbana, es un caso real. Ocurrió en Estados Unidos, en 1965, y su protagonista se llamaba Sylvia Likens. Tenía solo 16 años. Lo que vivió esta adolescente es tan brutal que todavía, más de medio siglo después, se sigue recordando como uno de los crímenes más atroces contra un menor en la historia del país. No fue asesinada por un psicópata solitario en un callejón oscuro. No. Su infierno ocurrió dentro de una casa común, con vecinos que escuchaban, con adultos presentes, con niños que se sumaron a la tortura como si fuera un juego. ¿Cómo puede algo así pasar sin que nadie haga nada? ¿Qué hace que una comunidad entera guarde silencio mientras una niña suplica por ayuda? Hoy te voy a contar esta historia. Una historia que duele, que incomoda, pero que necesita ser contada, porque lo que le pasó a Sylvia Likens no puede repetirse jamás. Prepárate, porque lo que estás por escuchar no es fácil, pero es real. Sylvia era una chica tímida, dulce y reservada. Era la tercera de 5 hijos de Lester y Betty Likens, una pareja con grandes dificultades económicas. Tenía una hermana gemela, Jenny Faye Likens, que sufría de polio y caminaba con un aparato ortopédico en la pierna. A diferencia de su hermana, Sylvia era más extrovertida, aunque extremadamente respetuosa con los adultos. Creció en un ambiente inestable. Sus padres trabajaban como vendedores ambulantes de feria, por lo que los niños eran dejados con familiares o conocidos durante las temporadas laborales. Esto hacía que su vida estuviera marcada por frecuentes mudanzas, incertidumbre y poca supervisión estable. Aún así, Sylvia era muy protectora con su hermana Jenny y soñaba con tener una vida más tranquila. Se decía que amaba escribir en su diario, disfrutaba ir a la iglesia y era muy educada. Nunca tuvo antecedentes de problemas disciplinarios ni conflictos con la ley. No había nada oscuro en ella. Era simplemente una adolescente con sueños sencillos, atrapada en una vida difícil. Todo comenzó por una mezcla de pobreza, abandono y desesperación. La familia Likens no era una familia estable. Los padres, Lester y Betty Likens, vivían viajando de ciudad en ciudad, trabajando en ferias ambulantes para sobrevivir. No tenían un hogar fijo y no podían llevarse a todos sus hijos con ellos, así que solían dejarlos al cuidado de familiares o conocidos mientras trabajaban. Ese era el caso de Sylvia y su hermana Jenny, quienes tenían 16 y 15 años. A mediados de 1965, los padres conocieron a una mujer llamada Gertrude Banisewski en Indianápolis. Ella se ofreció a cuidar a las niñas por solo $20 a la semana, una cantidad mínima incluso para esa época. Gertrude parecía una mujer religiosa y madre responsable de varios hijos. Les prometió que cuidaría bien a Sylvia y Jenny. Los padres aceptaron, pero lo que no sabían era que acababan de dejar a sus hijas en la casa de una mujer enferma, inestable y completamente rota por dentro. Gertrude era una mujer delgada, enfermiza, fumadora empedernida, con antecedentes de depresión, asma crónica y una vida marcada por el abandono y el maltrato. Se había casado y divorciado 2 veces con el mismo hombre, John Banisewski, un oficial del ejército que la golpeaba con frecuencia. A pesar de esa relación abusiva, tuvo 6 hijos con él. Más tarde, tuvo una hija con otro hombre mucho más joven llamado Dennis Wright, quien también la abandonó. Vivía en una casa casi vacía en Indianápolis, con muy poco dinero, cobrando ayudas sociales y ocasionalmente cuidando niños para sobrevivir. Se describía a sí misma como una mujer devota, pero la realidad era muy distinta. Padecía de depresión y aparentaba estar constantemente agobiada por las responsabilidades y la pobreza. Además, se sabe que abusaba físicamente de sus propios hijos. Gertrude tenía una personalidad pasiva-agresiva y en momentos de estrés descargaba su frustración en los niños a su cargo. Antes del caso, ya se le consideraba una persona inestable, pero no había sido denunciada por abuso, aún. Pero ella no hizo esta atrocidad sola.
Poco a poco, involucró a sus hijos, a los amigos de sus hijos y hasta a algunos niños del vecindario. Convirtió la casa en una especie de infierno escondido, detrás de una fachada normal. Les hacía creer que Silvia era mala, una mentirosa, una chica fácil. Los manipuló. Y con eso justificó cada golpe, cada castigo, cada quemadura. Gertrude no solo golpeaba a Silvia, sino que enseñaba a los demás a hacerlo también, como si fuera un juego o una lección moral. La situación fue empeorando con el tiempo. Silvia no tenía a dónde ir. Sus padres estaban lejos, su hermana Jenny tenía miedo de hablar, y nadie parecía escuchar sus gritos. Los adultos cercanos no intervinieron. Nadie denunció lo que estaba pasando. Fue una mezcla de negligencia, indiferencia y maldad, y así, una adolescente completamente inocente fue convertida en el blanco de una crueldad sistemática. Todo esto ocurrió en una casa normal, en una calle normal, en un barrio lleno de familias comunes. Y eso es lo que hace este caso aún más aterrador. No fue un crimen cometido por un psicópata escondido. Fue algo que creció en silencio, frente a los ojos de muchos, sin que nadie hiciera nada para detenerlo. Con el paso de los días, la situación dentro de la casa de Gertrude Baniszewski se volvió cada vez más inhumana. Sylvia Likens dejó de ser tratada como una persona. Fue convertida en un objeto de castigo, un blanco constante de humillación, golpes y agresiones físicas y emocionales. Le daban de comer restos podridos, le impedían beber agua, la dejaban encerrada en el sótano por días enteros. Le escribieron frases denigrantes en el cuerpo con un clavo caliente. La deshumanización fue total. Silvia, en sus últimos días, ya no podía caminar. Apenas hablaba, y su cuerpo estaba lleno de moretones, quemaduras y heridas abiertas. Y aún así, no recibía atención médica. Gertrude no permitió que nadie la ayudara. Su hermana Jenny, aterrorizada, observaba todo en silencio. Tenía miedo de que si hablaba, le hicieran lo mismo a ella. El 26 de octubre de 1965, Silvia murió en el sótano. Tenía 16 años. Su cuerpo ya no aguantó más. Murió sola, desnutrida, herida, abandonada. Pero su muerte fue el comienzo del fin para sus agresores. Después de que Silvia falleciera, Gertrude intentó encubrir lo ocurrido. Hizo que uno de los chicos escribiera una carta falsa, supuestamente dictada por Silvia antes de morir. En la carta, decía que había huido con un grupo de chicos y que ellos la habían atacado. Gertrude planeaba llevarla al hospital con esa nota, fingiendo haberla encontrado así. Pero todo se derrumbó cuando, al intentar llevar el cuerpo sin vida al hospital, uno de los niños, Richard Hobbs, no aguantó más y contó la verdad. Otro niño que vivía en la casa también habló. Y lo más importante, Jenny Likens, con un acto de valor increíble, se acercó a un oficial de policía y le susurró: «Si me sacan de aquí, les contaré todo». Eso bastó. La policía entró a la casa de inmediato y encontró el cuerpo de Silvia en condiciones que dejaron en shock a los oficiales. El estado en el que estaba no se parecía a nada que hubieran visto antes. La investigación comenzó de inmediato, y no tardaron en salir a la luz los testimonios de varios niños, vecinos y la propia Jenny. El caso conmocionó a todo el país. Nunca antes se había documentado en Estados Unidos un crimen tan brutal, cometido en una casa común, por adolescentes y dirigido por una madre aparentemente normal. Gertrude Baniszewski fue arrestada ese mismo día, junto con varios de sus hijos y los chicos involucrados. Comenzaba entonces uno de los juicios más impactantes de la historia criminal de Estados Unidos. Cuando la policía arrestó a Gertrude Baniszewski, también detuvieron a su hija Paula, a su hijo John Jr., a Coy Hubbard, Richard Hobbs y a otros adolescentes del vecindario. El caso se volvió inmediatamente un escándalo nacional. Las imágenes del cuerpo de Sylvia Likens, las pruebas forenses y los testimonios de testigos como Jenny eran tan impactantes que la prensa comenzó a llamarlo el crimen más monstruoso jamás cometido en el estado de Indiana. El juicio comenzó en 1966. Durante semanas, salieron a la luz los detalles más crueles y desgarradores del calvario que vivió Silvia. Uno de los momentos más estremecedores fue cuando el jurado escuchó el testimonio de Jenny Likens. Con voz temblorosa y apenas conteniendo las lágrimas, relató día por día lo que su hermana sufrió.
mientras miraba a los ojos a quienes la habían torturado. El fiscal, con firmeza, dijo ante la corte: lo que ocurrió en esa casa no fue un accidente, ni un castigo que se fue de las manos. Fue un infierno, y todos los que participaron fueron cómplices de la peor forma de maldad. Gertrude intentó defenderse, alegando problemas de salud mental. Su abogada dijo que sufría de depresión severa, que no estaba en control de sus actos, que era una mujer sola y abrumada por la pobreza. Pero el jurado no aceptó excusas. Las pruebas eran contundentes. Había múltiples testimonios, incluyendo el de los propios agresores que confesaron su participación, muchos de ellos reconociendo que seguían órdenes de la señora Banisewski. Después de un juicio que estremeció a la nación, Gertrude Banisewski fue condenada a cadena perpetua por el asesinato en primer grado de Sylvia Likens. A pesar de su defensa basada en problemas de salud mental y depresión, el jurado determinó que su maldad era consciente y deliberada. En cambio, su hija Paula Banisewski fue condenada por homicidio involuntario y recibió una sentencia mucho más ligera, junto con John Banisewski Jr., Coy Hubbard y Richard Hobbs, quienes fueron sentenciados como menores de edad apenas que iban de 2 a 21 años en instituciones juveniles. La mayoría de ellos fueron liberados después de cumplir entre 14 y 20 años de condena. Gertrude Banisewski, la autora principal de este horror, pasó 20 años en prisión antes de ser liberada en 1985 por buena conducta. Su liberación generó indignación, ya que muchos creían que nunca debería haber salido. Años después, Gertrude vivió el resto de su vida en relativa anonimato, falleciendo en 1998 a los 64 años. Mientras tanto, la memoria de Sylvia Likens y su brutal destino sigue siendo un recordatorio de cómo la indiferencia y el abuso pueden florecer en silencio y cómo la justicia, aunque tardía, puede finalmente alcanzar a los responsables.